Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañ Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 13. Y si se refugia en alguna ciudad, todo Israel llevará sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el torrente, hasta que no quede de ella ni una piedra. Queridos amigos, es Husai quien está hablando, ¿verdad? Husai está haciendo su estrategia. Le está presentando aquí a Absalón la estrategia. Porque entero estea, oye, que sobre todo hay que recordar Saúl que fue, que esto, que aquello, con los mejores hombres de su ejército. Sin embargo, diga tú invadeo ya lleva. Porque David es un hombre guerrero. Vos sos un mitaí que todavía nunca salió ahí, así que entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mirando el contexto narrativo histórico, Husai lleva su discurso a una imagen extrema. Ya no habla solo de perseguir a David, sino de destruir incluso la ciudad que pudiera protegerlo. O sea que ni que peyute y llena protegerse de David, sino que vamos a destruirlo todo incluso. El lenguaje es hiperbólico, casi teatral, pero bien calculado. Quiere fascinar a Absalón con una victoria total, visible e inolvidable. Entonces, bendiga tío, pues lleva y mando ágina o defender a David, me lleva. A mí no defenderse, a mí ya puede desaparecer pata. Se dan cuenta, queridos amigos, que es muy interesante porque algo ya de realidad aguante ahí. Más o menos incluso actuamos de esta manera, ¿verdad? Esta expresión hebrea que dice bajabalín, con sogas, quiere decir eso, con sogas. Bajabalín. Convierte la guerra en un espectáculo de fuerza colectiva. Vamos a arrasar la fuerza colectiva, ¿verdad? Entonces a nosotros no nos interesa el cómo lo vamos a hacer. No nos interesa. Lo importante es que aquí tenemos que arrasar. O sea que él incluso se está presentando, por lo menos en su discurso, él mismo, se está presentando como un gran triunfador que no va a dejar absolutamente rastros de aquellos que se nos opongan. La ciudad entera aparece como algo que puede ser arrastrado. Aquí surge una pregunta severa. ¿Qué ocurre cuando el poder ya no quiere vencer al adversario, sino borrar todo lugar que lo haya acogido? Entonces, ¿qué ocurre con ese que le ha apoyado y que le ha recibido? Entonces, peñaten de monagueina, pealo y cota venderejeina, peala lo y cuacata bemeina. Y eso le está diciendo a Absalón, ¿verdad? Desde un aspecto histórico, esta clase de lenguaje pertenece al imaginario de la guerra absoluta. El imaginario, es decir, lenguaje imaginario de los guerreros, de los soldados. También en el lenguaje polítivo, vamos a pintar el país de tal color que esto y aquello. Estos son lenguajes, ¿verdad?, imaginarios, ¿verdad?, pero que en el fondo está queriendo decir otra cosa. En el antiguo cercano oriente, destruir una ciudad no era solo una acción militar, no era solamente acción militar, sino que era eliminar refugio, memoria, nombre, futuro político. Todo tenemos que eliminar, todos tenemos que hacer desaparecer de aquí. Hay que eliminar totalmente todo rastro. Husai está exagerando para seducir a Absalón, pero su exageración revela algo real. Los poderes inseguros suelen prometer seguridad mediante destrucción total. Queridos amigos, si esto se repite hoy, ¿verdad?, en medio de nosotros, sabemos que no es por cualquier cosa, sino que es algo que siempre lo vivimos en el día a día. Esto quiere decir que nosotros mismos lo tenemos también en nuestra realidad. Y entonces, aquí te está prometiendo seguridad, pero una seguridad porque vos mismo sos inseguro. De oírla de inseguro, entonces le prometeo a Uvea. Pero lo hago a través de una destrucción total. Y seguro para el tema porque
dai por ahí malo y covea, entero que te llama, o más no me llama. Pero la inseguridad que viene detrás de eso es el problema. Porque el que asume después se siente tan solo que hace lo que quiere y destruye mucho más, destruye mucho más. O sea que ahora yo que destruí todo, ahora yo me vuelvo el destructor de aquello mismo que yo supuestamente estoy ofreciendo. Porque primero, daya pues anda ya poseivo y la sea ella, porque el discurso no más. Porque yo lo que estoy prometiendo no lo voy a cumplir, porque esa es simplemente una demagogia, ¿verdad? Palabra pona, hemos y la curella, pero sin embargo, lo que yo voy a hacer es una destrucción. Justamente eso pues es lo negativo. Ahora, en la historia humana muchas violencias se justificaron de esta manera. No basta borrar al enemigo, también hay que castigar su entorno, hay que castigar a sus aliados, hasta los espacios que le dieron protección. Y entonces Husay eso le está proponiendo aquí a la curea a Absalón. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 13. Y si se refugia en alguna ciudad, todo Israel llevará sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el torrente, hasta que no quede de ella ni una piedra. Queridos amigos, desde el contexto cultural antropológico, la ciudad era mucho más que murallas. Era casa, linaje, memoria, culto, comercio, protección, pertenencia. Todo eso era entonces un linaje, una ciudad. Decir que una ciudad sería arrastrada hasta el torrente significaba hablar de humillación total. A esto hay que humillarlo. Oye, ya puedo ahí a Beñanetana, lleva por algunas ciudades. Se oí norteño concesioneros ahí cuando ponen humilla. A esto hay que humillarle, ni tapendo de coña, etcétera, etcétera. Hay que humillarle. Aquí no hay que hacer nada. ¿Se dan cuenta? Hay que arrastrar. Hay que borrar esa memoria. Ahí está. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Alguna vez coña de y moaina que estamos hablando, este libro se escribió hace 2500, 2600 años que se escribió este libro de Samuel. Pero sin embargo, después de 2500, 2600 años, la realidad sigue vigente en medio de la humanidad, en medio de la humanidad. No es luego solamente en medio de nosotros ahora. Nosotros somos parte de esa humanidad, parte de lo que justamente nos está despertando un poco de Yarañe a llevar la palabra de Dios. Entonces significa humillarlo totalmente, porque pea contrario, pea anda ahí seres igual. Entonces hay que castigarlo, hay que arrasarlo. La imagen hebrea de no dejar ni una piedra expresa desaparición completa. Desde el aspecto sociológico, las comunidades en guerra pueden convertir un refugio en símbolo de traición. Y cuando un grupo necesita demostrar poder, suele castigar lugares para enviar mensajes a personas. Entonces ustedes saben que incluso los romanos, cuando destruían a sus enemigos y las ciudades y quemaban, etc., dejaban las famosas ruinas. Los romanos no es que destruían todo. Lo que hacían era después, dice, sembrar sal, ¿verdad? Justamente como símbolo también, porque entonces imagínense todo lo que hacían y todo lo que tenían que hacer y dejaban las ruinas. ¿Por qué? Y cuando los hijos, los nietos, los bisnietos pasen por esos lugares, vean estas ruinas, ahora son ruinas, entonces digan, atención, la Pepe Macanea llegaron a Pepe ya por llegaron y na ya por seno a coya pa huesa mamimba evalo y cota venereina. Entonces es como un signo, dejan rastros
de esas ruinas para que aprendan. Es un signo, es un lenguaje que está queriendo transmitir a otras personas, mensaje que están enviando de una manera totalmente subliminal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deja nomás ahí. No es que arrasa, no es que hace desaparecer. Porque en vez de desaparecer, no y que las próximas generaciones vienen, no saben ni qué hubo aquí, ni de qué me estás hablando, ¿verdad? Pero los echanos que hay ruinas, decía, apea va viendo y que iban algo, apea huitata eternamente, pesa agua, a peso y cotamente de la me va caneado. Entonces, desde el aspecto humano, antropológico, este versículo muestra una conducta profundamente humana del hombre, lo que le sale, el deseo de no dejar rastros cuando algo amenaza su propio dominio, su propio egoísmo. Queremos y reaccionamos contra eso cuando desaparecen, el hombre herido por el miedo no siempre busca justicia, muchas veces busca eliminar todo rastro de vulnerabilidad. Husay entonces explota esta zona de Absalón, es decir, Absalón oñandúa y esa necesidad de sentirse invencible. El texto deja una pregunta muy dura. ¿Qué se revela del hombre cuando ya no le basta vencer, sino que necesita borrar todo aquello que le recuerda que pudo ser resistido? Es decir, aquí la pregunta crucial, ¿verdad?, para nosotros. ¿Qué es lo que nos pasa interiormente? Esta es una pregunta retórica, ciertamente, pero sobre nuestra propia conducta, sobre aquello que nosotros pensamos y queremos y cómo estamos actuando. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 13. Y si se refugia en alguna ciudad, todo Israel llevará sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el torrente, hasta que no quede de ella ni una piedra. Queridos amigos, tenemos algunas palabras claves dentro de este versículo. En primer lugar, el Ir, que quiere decir ciudad. Ir, que quiere decir espacio, refugio, memoria. En hebreo, Ir significa eso. Esta palabra designa una ciudad, pero en el mundo bíblico su sentido es mucho más amplio que una simple concentración de casas donde viven las personas. Una ciudad, ¿verdad? El Ir. Sino que la ciudad representa la protección. La ciudad representa la pertenencia, organización social, memoria familiar, estabilidad política. La ciudad, el hecho de organizarnos, de estar juntos. Esta es nuestra pertenencia, esta es nuestra comunidad en sí. Por lo tanto, Husay imagina que David podría refugiarse en una ciudad y entonces propone arrastrarla entera hasta el torrente. Cuando entonces la David ojo bebina, cuando recibía cuechupea lleva, entonces me dicatui porque quiere decir que se están aliando a mi enemigo, a David. Y quiere decir que si estos se alían a mi enemigo, quiere decir que se me vuelven también enemigos. Entonces hay que arrastrarlo hasta el torrente. Ya me desaparece algo. Desde un aspecto exegético, la palabra ir permite ver la violencia simbólica del discurso. No se amenaza solo al fugitivo, sino que al lugar que pudiera darle amparo, es decir, a toda la ciudad. Y esto es así, queridos amigos. Y eso yo tengo experiencia, ¿verdad? Con algunos, ¿verdad? Que se dicen amigos, lo que sea, pero cuando las papas queman, entonces desaparecen, ¿verdad? Desaparecen. ¿Por qué? Y porque cuando nosotros estamos o te ven al lado de alguien, entonces ¿qué pasa? No, o estás con él, no, mira que fulano de China bebe anda y por ahí. Porque si vos estás con él, ahí está.
quiere decir que vos estás aliado, estás aliado. Sos una persona que entró dentro de su círculo. Eso es lo primero, entonces. Mira, se sacó la foto con fulano. Entonces vos sos su amigo. Y como ese es mi enemigo, entonces, desde ya yo bebé en la lista de mis enemigos. Y eso es muy humano. Estamos hablando de un aspecto antropológico, queridos amigos. El aspecto humano. Nosotros no tenemos una capacidad de reflexión profunda. Nosotros, aquí es puro sentimiento. Me gusta o no me gusta. Nos falta mucho roce. No es solamente, queridos amigos, intelectualidad. Operar de la enseguida, la ñande respuesta, cuera. Cuando vos le pedís algo, le decís algo, y dice, Sheikh Baba hoy, Sheikh Baba hoy, Sheikh Baba hoy. Dice la Sheikh Baba hoy. En el fondo, no hay bebé, sino que de pirepenení, y entonces nos falta esa capacidad de roce. Entonces, como no tenemos una capacidad de roce, entonces nos soportamos absolutamente toda diferencia de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Entienden? Y ahí pues está el problema. Ahí está el problema verdadero. Entonces, aquí todo ese que le da amparo a David, esa ciudad, también tiene que desaparecer. Porque le he visto en la foto con el intendente de esa ciudad. ¿Entendiste? Entonces, David y Jagüere, Peandi, en esa ciudad, en ese Ir, entonces también a esa ciudad también le tenemos que hacer desaparecer. Es interesante, ¿verdad? Porque después se generaliza. Amó, Concepción B, Norte B, una sea que es la revolución. Entonces, ¿quiénes habrán sido? Habrán sido, no sé, un grupo ahí de soldados que estuvieron. Cuando usted dice a la escuela, oye, muy en contra. Entonces, ¿qué pasa? Entonces es ir, toda la ciudad, todo el departamento. A eso hay que dejarlo. Todos, ¿entendiste? Interesante. Hasta cuña de ya leía ahí de hace 2600 años, 2600 años atrás. Con ya leía ahí, ya estudié la palabra de Dios. Qué riqueza tremenda, ¿verdad? Y esta es la situación del hombre. El poder rebelde no tolera refugios alternativos, porque todo refugio le recuerda que su dominio no es absoluto. Entonces yo no estoy dominando absolutamente, no es absoluto, entonces hay que ponerlo. Se mandó además durante la dictadura, ¿verdad? Que se entregaban los títulos y allá entregar a los mejores alumnos, lo que sea, los títulos, nombre hoy. Hoy me ha dado la cepillero siempre, no, eso nunca falta. Hoy me ha dado la tembiguay. Bueno, pero yo recuerdo cuando iba a ir, por ejemplo, yo era niño todavía, ¿verdad? Pero a ella, frente de nuestras casas, eso en las esquinas, ponían de a dos, enviaban el ejército y enviaban de hacia Asunción, enviaban. Concepción está lleno en cada esquina y ponían de a dos, ese mandaba, uno mirando hacia aquí, el otro mirando hacia allá, esquina, pero bebina. Se mandó hacia ese ellos que mongaru y millo que mongaru y de vez en cuando pasaba por ahí el camión en aquel tiempo, ¿verdad? Del ejército, bollimillo, algo, pero pobre prójimo, y le hace pobre prójimo. Mira el año de realidad, 2600 años atrás llevan. Entonces la ciudad, de esta manera, queridos amigos, se convierte en signo de resistencia y por eso debe ser humillada en la imaginación de Absalón. Otra palabra clave es el Nahal, es decir, el torrente, el valle, el cauce. Tenemos que arrastrarlo hasta ahí, ¿verdad? La palabra Nahal, cauce, puede referirse a un torrente, valle, cauce, por donde corre el agua en determinadas ocasiones. Y aquí en este versículo el torrente aparece como destino de la destrucción. La ciudad será arrastrada hasta allí como si se la quitara de la historia. Es decir, y así también va a ser esta ciudad. Vamos a sacarlo de la historia. Esto ya no puede permanecer de esta manera porque se contrae ahí. El término tiene una fuerza visual enorme. El torrente no es solo geografía, sino que es imagen de descenso, arrastre, desaparición. Va pasando. No, como decía
Heráclito, ¿verdad? Uno no se puede bañar en el río 2 veces, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el agua corre, ojo, ande ella una vez, a vende ella, ahora sea bello y ella juega ella, pero la ve al mismo río, porque otro la uva, interesante, mira, qué filosofía, ¿eh? Bueno, Husay construye una escena donde la fuerza colectiva de Israel no solo derrota, sino que desubica, desarraiga, borra. El autor sagrado permite percibir cómo el lenguaje militar puede convertir la destrucción en una demostración de grandeza. Eso te hace grande, porque de ave hermandad lleva. Una Tarzán de los monos de Yucatán, león, lo que sea. O sapucao y no pala y peso. El poder se avena. Entonces, eso quiere demostrar aquí. Demostración de grandeza, demostración del poder. Soy el amo de la selva. Pero esa grandeza es falsa, porque todo poder que necesita borrar para sentirse seguro ya está confesando su propio miedo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 13. Y si se refugia en alguna ciudad, todo Israel llevará sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el torrente, hasta que no quede de ella ni una piedra. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 13 que tenemos aquí? En primer lugar, la violencia del poder no siempre se dirige solo contra personas. También busca destruir los lugares que la protegen o el entorno que le está protegiendo. Estábamos viendo nosotros ¿verdad? Que la ciudad, pero la ciudad que no significa simplemente la construcción de las casas, decíamos, sino que es toda una organización, es toda una comunidad. Y así también, cuando yo recuerdo durante la dictadura también, no es que le perseguía al fulano, sino que después le perseguía también a su familia. Le hacía la vida imposible a la familia, a los hijos. Ya no tenían derecho a esto o aquello. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo la palabra de Dios es tan real y tan eficaz? A mí siempre decía, yo me quiero ir a la iglesia para hablar de Dios. Doy cuenta para la Biblia. Doy cuenta para la Biblia. Que la Biblia es ir, no sé, a ver angelito. Porque entonces voy ahí, mira, cuando voy a tu padre. Yo quiero ir a la iglesia, yo me voy a la iglesia para escuchar hablar de Dios. Nunca voy a ir a tu padre. Entonces, querido amigo, eso demuestra una ignorancia demasiado grande. Yo recuerdo un sacerdote decía justamente, esa es una ignorancia supina. Ignorancia supina. Supina viene de chancho, de cerdo. Ignorancia supina. Pero griego. Porque no hay cuay, o pointe shui, ¿verdad? Bueno, así es que una segunda enseñanza de este versículo, queridos amigos, el deseo de borrar todo rastro del adversario revela más inseguridad que verdadera fortaleza. Eso te está demostrando más y más y más inseguridad que verdadera fortaleza. Cuando nosotros queremos borrar, ¿verdad?, al adversario. Este no puede continuar aquí. Esto hay que hacerlo desaparecer de nuestra realidad. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que una victoria que necesita humillar refugios, memorias, comunidades, deja de ser justicia y se convierte simplemente en un dominio. Entonces, si yo voy buscando justicia, yo voy a luchar por esa justicia y me voy a confrontar con esa realidad. Y ahí vamos a juzgar lo que está bien y lo que está mal. Pero si yo entro y digo ya, sin juzgar, entro y digo esto está mal y voy y comienzo a destruir, y no solamente destruyo eso que yo digo que está mal, sino que todo el entorno,
toda una cultura. Es decir, ubebe ya ina umi y ya ana, umi y ya ana y ya baide, ¿verdad? O sea que no tiene, como decimos nosotros, no tiene velas en el entierro, vengo la gente. No tiene vela en el entierro, pero, claro, por el hecho de estar dentro de ese círculo, yo ya amo en y tema. Todo en la misma bolsa, todo en la misma bolsa. Y esa es la peor injusticia, ¿verdad? Porque ahí estamos nosotros, convirtiendo, no en justicia, sino que estamos convirtiendo el hecho en un dominio. Yo tengo el dominio, tengo el poder y yo puedo hacer y voy a hacer lo que quiero porque tengo la fuerza. Ahora nadie se me puede oponer. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que Husai usa una imagen extrema para tocar la vanidad de Absalón y retrasar su decisión contra David. Retrasar su decisión contra David. Aquí Husai está utilizando de todo un poco. Una imagen extrema. Aquí está diciendo, dale, lo que nosotros vamos a hacer es borrar la ciudad, vamos a arrastrarla hasta el torrente. Pero sirgan a Juana, pero nunca do humo a Bima. Los joyas, Joma ve irge. ¿Entienden? Entonces es una forma de tocar, decíamos, la vanidad de Absalón, porque Absalón copia la cotaina. Llegó a la rey, se haga la pitata con la veina, Sheru recovia, anda hipotaya a veuina, ninguna fuerza que se me oponga. Y todo eso que se me oponen, esa Ir que le ha dado refugio a David, entonces tiene que desaparecer. Nos estamos volviendo en el pequeño dictador, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, recordemos que la sabiduría bíblica muestra que el poder sin humildad termina confundiendo seguridad con destrucción total. Seguridad con destrucción total. Pero la sabiduría bíblica, queridos amigos, el poder sin humildad, porque aquí pues uno ya se vuelve soberbio. Yo ya me pongo por encima de los demás. La sheja la PNP no imponai, ¿verdad? Y entonces ese poder que yo poseo sin ninguna humildad termina destruyendo y confundiendo todo. En lugar de dar seguridad a lo que yo estoy proponiendo y lo que yo estoy llevando adelante, al final estoy confundiendo esa seguridad que yo tengo que dar, destruyendo todo. Tengo que destruir todo, ¿para qué? Y para que yo me pueda sentir seguro. Pero con esa seguridad tuya, falsa, ya enseguida, porque todo voy a caer, no debe, te voy a caer, o tiriría, no debe. A bebé, entonces, te enviguay llamo hoy con jalandere, amante hoy con. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y ahí es donde destruimos la sociedad. Y nosotros no tenemos que hablar demasiado ni hacer demasiado reflexión, eso es. Porque nosotros lo hemos vivido y lo seguimos viviendo todavía, los coletazos de todo ese tiempo, ¿verdad? Y por eso tenemos que hacer reflexiones serias, si queremos cambiar. Porque estos coletazos que han eliminado posibilidades y criterios de una verdadera comunidad, de vivir en comunidad, es lo que después nos puede destruir totalmente, ¿verdad? Y justamente porque se nos viene encima y vivimos como si fuésemos patrones de todo. Queridos amigos, nos vamos despidiendo y les dejo la bendición del Señor como siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.